Si eres de los que todavía usan bombas manuales para hinchar las ruedas de los patinetes y las bicicletas, quedaros en este vídeo porque hoy voy a presentaros el SidePlus AS2 Pro, un pequeño compresor portátil con un tamaño muy diminuto de bolsillo similar al de un mechero, con el cual podremos inflar hasta 4 ruedas de bicicletas o de patinetes eléctricos en cuestión de segundos. Quedaros en este vídeo porque hoy vamos a comprobar lo potente que es, la capacidad y la versatilidad que tiene este pequeño dispositivo, y también vamos a ver cómo funciona su hermano mayor, el SidePlus AS2 Pro Max. Dos pequeños dispositivos de tamaño de bolsillo con grandes características y grandes capacidades. Y además os voy a contar algo que no os han contado en otros vídeos acerca de estos infladores eléctricos. Yo soy Adrián, esto es Mi Patinete 365 y ¡comenzamos! Y aquí tenemos las cajas con las que recibimos los dos SidePlus. La caja, la verdad es que no hace mención al tamaño del propio inflador porque realmente es muy pequeño y las cajas son un poquito más grandes. Y bueno, vamos a abrir una para que veáis el interior. Dentro de ella pues nos encontramos una bolsa zip para poder pues guardar el inflador, para poder llevarlo en el maillot, para evitar que no se nos moje, etcétera, de una forma cómoda. También nos encontramos el propio inflador, dentro un manual que por cierto viene todo muy bien detallado en varios idiomas, incluido el español, claro está. También nos encontramos una pequeña bolsita con varios adaptadores y sobre todo accesorios que vamos a poder utilizar junto con el SidePlus. Dentro de esta bolsa encontramos unas gomas y unos adaptadores que nos servirán pues para conectar bien nuestro SidePlus y ponerle los distintos accesorios. También nos encontraremos con el cable cargador de USB, que por cierto deciros que se carga a través de USB tipo C, lo cual es una auténtica pasada que tengamos esta conexión porque es un cable que tenemos muy a menudo por casa y estamos más que acostumbrados a utilizarlo. También nos viene un inflador para poder inflar las pelotas, muy útil sobre todo pues si vamos a utilizar hinchables de la playa o pelotas de fútbol, etcétera. También nos vienen dos adaptadores de válvula, una compatible con SRader y otra con Presta, muy útil para poder inflar pues todas las ruedas que tengamos por ahí por casa, ya sea de una bicicleta, de un coche, de bicicletas muy finitas, de una moto, etcétera. Y por último tenemos un latiguillo de conexión que nos servirá muy bien para poder llegar a esas válvulas que a veces nos cuesta tanto llegar, de patinetes, bicicletas, etcétera. Bueno, pues con este latiguillo podremos conectarlos sin ningún tipo de problema. Y por último, aunque no es un accesorio que viene como tal en la bolsa, pero ya viene incorporado, es esta goma protectora que nos viene para el SidePlus, para poder tener siempre pues nuestro pequeño inflador protegido con esta funda de goma, muy útil y está muy chulo además. Deciros que tanto el SidePlus AS2 Pro Max, que es este que tengo aquí ahora mismo, como el SidePlus AS2 Pro mantienen los mismos accesorios, es la misma caja y todo, solo cambia el tamaño y la potencia del compresor, del cual hablaremos ahora. Principales ventajas del SidePlus AS2 Pro. Lo primero que tengo que deciros es el tamaño, es brutal, tiene un tamaño muy compacto, lo podéis comparar con otros infladores, lo podéis comparar con un mechero, con un móvil, con lo que queráis, pero lo cierto es que el tamaño es relativamente y absurdamente pequeño, es que es muy diminuto. Y la verdad es que me encanta porque fijaros cómo cabe aquí ahora mismo en mi mano sin ningún tipo de problema, y es algo que me gusta porque realmente está concebido como un pequeño inflador y realmente así lo es un pequeño inflador y es totalmente portátil, y es una de las principales ventajas que veo. También me gusta que llega hasta 120 PSI de presión, tanto este como el Pro Max, llegan los dos hasta los 120 PSI, con lo cual vamos a poder inflar cualquier tipo de rueda, ya sea de nuestra bicicleta de carretera, de montaña, etcétera. Sabemos que va a llegar hasta una presión muy alta y la verdad es que está muy pero que muy bien. Otra ventaja muy importante es que tampoco tenemos que estar una hora ahí con el hinchador puesto ahí porque infla las ruedas muy rápido, ¿eh? Ahora vamos a ver las pruebas qué tal funciona, pero deciros que de media unos 20, 25, 30 segundos tarda en inflar una rueda. También me gusta que esta en concreto se carga en tan solo media hora a través de su cable USB tipo C, o sea, realmente en un ratito la tendremos 100% cargada, eso está muy bien. Y luego otra cosa que destacaría es la compatibilidad, ya sabéis, es compatible con Presta, con SRader, y quiero deciros que, bueno, con eso es compatible con cualquier tipo de válvula, con cualquier tipo de rueda. Podemos inflar las ruedas del patinete, de la bicicleta, de la moto o incluso accesorios de la playa o incluso pelotas. O sea, lo que nosotros queramos vamos a poder inflarlo porque la verdad es que el tamaño no hace justicia a la gran potencia que tiene este pequeño inflador de SidePlus. ¿Cómo funciona este pequeño compresor? Bueno, pues su uso es que es totalmente sencillo y es muy fácil y exacto para cualquier tipo de persona. Tenemos tres botones, uno es de encendido y apagado y de funcionamiento, y luego tenemos un más y un menos. Para encenderlo aguantamos un par de segundos el botón de encendido y la pantallita LED que tiene pues nos indica la presión que nosotros queremos establecer. En este caso pues le podemos poner 120 PSI, 40 PSI, el valor que nosotros queramos. Una vez que la conectemos a la bicicleta o a la rueda del patinete o a cualquier tipo de rueda, nos dirá
mira la presión que tiene real esa rueda, y eso es algo que está muy bien porque no solo nos sirve para inflar, sino también para comprobar qué presión tenemos en cada rueda. Una vez que tengamos establecida la presión, podemos cambiar entre PSI a bar. Si pulsamos los dos botones del más y el menos, podremos ir alternando para configurarlo en la unidad de medida que nosotros queramos. Una vez que tengamos establecido los valores que nosotros queremos, simplemente pulsamos el botón de arriba y automáticamente el compresor se pondrá a inflar la rueda él solito, y cuando llega la presión necesitada, si ponemos 40 PSI, pues cuando llegue a los 40 PSI automáticamente parará. Y creo que esa es una de las mejores cosas que tiene este mini compresor, y es que no tenemos que estar preocupándonos de nada. Establecemos la presión, lo conectamos, le damos al botón e inflar nuestra rueda. Fácil, sencillo y para toda la familia. Bueno, ahora voy a contaros mi experiencia de uso real y cuáles han sido mis pruebas y mis conclusiones y cuánto tiempo ha tardado en inflar una rueda este pequeño compresor de SAI Plus. La primera prueba que la hice fue con una One Sport, una bicicleta eléctrica OT16-2 de 20 por 3 pulgadas, ¿vale? Tiene unas ruedas bastante anchas, bastante grandes, y además tuve que inflarlas a 40 PSI, lo cual después de realizar las pruebas pues pude comprobar que tardó 1 minuto, 20 segundos para inflar directamente la rueda de la bicicleta. Está muy pero que muy bien, ya que os he dicho que la he inflado completamente desde cero directamente y ha tardado tan solo 1,20 segundos. Muy importante, la capacidad que tiene este compresor para inflar esas ruedas en concreto sería de 3 ruedas, o sea, teniéndolo cargado a 100% podríamos rellenar 3 ruedas de esa bicicleta. Ahora vamos a ver también las pruebas que yo hice con ruedas un poquito más anchas, como por ejemplo pueden ser las del Segway Mini Pro, que no son como las de un patinete, son un poquito más grandes, son de 10,5 pulgadas, y deciros que la llené a 30 PSI. Y la verdad es que me sorprendió bastante porque tardó tan solo 20 segundos en inflar la rueda del Segway Mini Pro. Y la capacidad que tuvo al 100% para inflar esas ruedas fue de 5 ruedas. O sea, con el 100% podríamos inflar 5 ruedas del Segway Mini Pro. Hablando de patinetes eléctricos, obviamente también hice la prueba. En este caso fue con un Navi, un N65i, y también he probado con un Xiaomi, y en ambos casos resultados muy pero que muy buenos. Sabemos que son ruedas bastante anchas, también de 10,5 pulgadas, pero la presión es más alta. Ojo, tenemos 50 PSI en la rueda del Navi, y deciros que sin problema pudo inflar este pequeño compresor la rueda. Tardó tan solo 36 segundos y tenemos de capacidad para inflar hasta un total de 4 ruedas. O sea, podemos llevar el compresor siempre encima y lo tendremos disponible para inflar 2 veces las 2 ruedas que tiene el patinete eléctrico, lo cual fue una auténtica pasada. No he hecho más pruebas con otro tipo de bicicletas porque tampoco tengo, pero me consta que con bicicletas de carretera también sin ningún tipo de problema, ya que puede llegar hasta esos 120 PSI que nos promete el fabricante, que yo he hecho pruebas y sí que llega sin ningún tipo de problema. Le cuesta un poco, pero finalmente llega. Ahora vamos a comparar los dos modelos, ¿vale? Tenemos el SAI Plus AS2 Pro y el SAI Plus AS2 Pro Max, ¿vale? Lo tengo aquí con la funda para que veáis un poco la diferencia y no lo perdáis de vista, pero fijaros en el tamaño, ¿vale? Es que es bueno, no el doble, pero sí que es verdad que es bastante más grande y más pesado. Hablamos sobre todo en tamaño, la principal diferencia es portátil, ya no es tanto, pero sigue siendo portátil, ojo, y sigue siendo incluso de bolsillo. Hay móviles que pesan más, ya que en cuanto a peso, pues este SAI Plus, el AS2 Pro, pesa 120 gramos y el SAI Plus AS2 Pro Max pesa 205 gramos, o sea, tenemos un peso relativamente superior. También hablamos obviamente de la capacidad, son 420 mAh en el SAI Plus AS2 Pro y tenemos 600 mAh en el SAI Plus AS2 Pro Max. En términos de batería y capacidad, pues estamos hablando prácticamente del doble, tanto de capacidad de batería como también la velocidad de inflado, ya que esta versión también ha sido mejorada. O sea, si con este inflábamos 4 ruedas, pues con la versión Pro Max podremos inflar 8. Y si con la versión Pro podríamos inflar pues en 20 segundos una rueda, pues con la Pro Max podremos inflar en tan solo 10 segundos la misma rueda. O sea, es una diferencia que se nota bastante y estas son las principales ventajas que tienen respecto a la versión Pro Max a la versión Pro. Por el resto son totalmente iguales, construidas del mismo material, con los mismos accesorios y contienen lo mismo. La única diferencia es que esta es más rápida y más potente y tiene más capacidad respecto a esta.
pero también tenéis que pensar en el tamaño y también en el peso, así que ya será un poco decisión vuestra decidir qué versión queréis comprar. En cuanto a precio, deciros que ambos infladores están más o menos en el mismo rango de precio. La SidePlus AS2 Pro cuesta 85 euros, mientras que la versión Pro Max cuesta 105 euros. Estamos hablando de 20 euros de diferencia, aunque también dejarme aquí os diga que os voy a dejar aquí debajo en la descripción de este vídeo un cupón de descuento para todos los que estáis viendo este vídeo, que si os queréis hacer con una de ellas, que os la recomiendo 100%, pues deciros que os podéis ahorrar unos eurillos con ese cupón de descuento. Tenéis el enlace aquí debajo en la descripción de este vídeo. Y en cuanto a las principales dudas que muchos me habéis preguntado, que no he visto resueltas por ahí, respecto a las bombas hinchadoras, muchos me habéis dicho, bueno, es que si la llevo en el portaherramientas de la bicicleta o en el patinete dentro de la mochila, pues ¿qué pasa si dentro de 2-3 semanas en ese plazo no la utilizo y no la cargo? Cuando la necesite, ¿la voy a tener cargada? Por supuesto que sí. Tienen unas baterías muy buenas que tienen una alta capacidad, y aunque pasen 2 o 3 semanas sin tocarlas, sin recargarlas, la batería se mantiene, y eso es algo muy pero que muy bueno, porque yo la he probado, la he tenido 2 semanas ahí parada para posta hacer la prueba y sin ningún tipo de problema me ha continuado y he podido inflar 2 o 3 ruedas más desde la última carga que hice con ella, así que no tengáis problema en ese aspecto. También muchos me habéis preguntado que si la puedo llevar siempre conmigo, si está disponible para cualquier viaje, incluso si viajo fuera. Deciros que no hay problema en que la podéis llevar, es muy pequeña, muy portátil, muy compacta, e incluso sería compatible para llevarla en avión, ¿vale? Así que si viajáis también os la podéis llevar, porque tiene una batería muy pequeñita, el tamaño es menor que una powerbank, y si una powerbank pues te dejan pasarla, pues en la SidePlus también podrás pasarla sin problemas por los controles del aeropuerto. Y por último, muchos me habéis preguntado, he visto muchas dudas por internet acerca de si estas bombas infladoras son resistentes al agua. Y lo cierto es que yo he buscado, he preguntado al fabricante, he indagado y no cuentan con la certificación IPX necesaria para que le den ese certificado como que son estancas y que son impermeables al agua. De hecho, el conector USB lo tenemos aquí sin ningún tipo de tapón de goma, que podríamos tener algún tapón de goma para cubrir eso, pero no lo tenemos, con lo cual estas bombas, por desgracia, porque me hubiesen encantado que fuesen compatibles y que fuesen resistentes al agua, al sudor, etcétera, pues no son 100% estancas, así que hay que llevar mucho cuidado cuando la llevemos encima. Por eso tenemos esta funda de goma y por eso nos viene una bolsa zip para poder guardarla, y si por ejemplo oye, la llevamos detrás en el maillot o en el portaherramientas y tal, pues tendrá siempre en su bolsita, que es así, que es impermeable, para evitar que se nos moje y se nos dañe. Pero creo que esto es la única parte negativa que he podido encontrar de esta SidePlus, de estas dos bombas infladoras, y es que no son resistentes al agua, algo que me hubiese encantado, ya que están pensadas para llevar siempre en el tema del deporte, ¿no? De la bicicleta, del patinete, etcétera, y estaría muy guay que fuesen también pues impermeables, y estoy convencido de que una futura versión pues lo serán, pero a día de hoy estas bombas infladoras no cuentan con esa certificación. Pero aún así deciros que, exceptuando este pequeño detalle, las recomiendo muchísimos, porque durante todo este tiempo las he estado utilizando y la verdad es que son una pasada. Vosotros sabéis que yo soy muy fiel al hinchador de Xiaomi y lo sigo llevando, y para mí será un complemento muy bueno, pero también a partir de ahora llevo esta SidePlus porque, por mirar el tamaño, es que es ridículo, por el tamaño, vamos, ni un tercio, o sea, un tamaño muy inferior. Tenemos la misma potencia y aunque no tengamos la misma capacidad para inflar tantas ruedas, para el día a día, para lo que podamos necesitar, pues nos sirve perfectamente esta bomba. Y ya os digo que el punto clave de todo esto es su tamaño, muy compacto, muy versátil y totalmente funcional. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, hacérmelo saber, dejadme por aquí debajo en los comentarios qué os ha parecido. Si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia, me la dejáis ahí. Y también os dejo por aquí debajo los enlaces de compra por si queréis pegarle un vistazo, además del cupón de descuento que he conseguido para todos vosotros. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dale un fuerte like y suscribiros a este canal si es que acaso no estáis suscritos. Y muy importante, sobre todo, que os unáis a nuestra comunidad de Telegram, que la tenéis por aquí debajo y también en la descripción de este vídeo. Como siempre, recordad que por aquí os dejaré un vídeo en mi canal que quizás no hayáis visto y seguramente os vaya a resultar de mucha utilidad. Y por aquí os dejaré el botón para que os podáis suscribir a este canal. Yo soy Adrián, esto es Mi Patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.